hay que entender que según la magnitud de la crisis que está viviendo esa persona, así va a ser su estado de explosión emocional. La persona va a explotar emocionalmente. ¿Y cómo explota? Deja como pueda, llorando, gritando, tirando, golpeando. Entonces vean qué interesante, en esta etapa de explosión nosotros también tenemos que cuidarnos, asegurarnos a nosotros, ¿ok? Saludos señores, ¿cómo están? Saludos, buenas noches. ¿Todo en orden? Bueno, hoy vamos a estar con un temita bastante interesante. Esperamos que nos dejen bastantes comentarios, porque yo creo que esto es uno de los temas que idealmente tengamos ahí bastante retroalimentación. Siempre van a haber casos, tal vez en otras ocasiones hemos tenido episodios donde viene gente a comentar situaciones pues un poco ahí difíciles en cuanto a enfrentamientos y otro, pero en el tema que vamos a estar tocando hoy yo creo que siempre hay alguien que ha tenido algún nivel de anécdota, o sea, algo que tal vez le ha pasado o ha conocido algún familiar y tal vez no ha sabido cómo actuar, y el tema de hoy vamos a estar tratándolo con un invitado que ahorita ya lo vamos a presentar, y de antemano gracias por estar acá, don Jonathan. El tema de los primeros auxilios psicológicos, vamos a estar conversando un poco de esa parte. Obviamente hablando del tema de la seguridad y atención de emergencias, un tema primordial, ¿verdad? Que yo creo que se ha dejado de lado o no se ha logrado descubrir cómo abordarlo, y traemos hoy un especialista que nos va a estar comentando un poco de en realidad cuál es la necesidad, a qué hacemos referencia cuando hablamos de ese tema y por qué es importante traerlo y comentarlo, ir aprendiendo de qué es en realidad lo más importante, los pilares en cuanto a ese tipo de atenciones. Y pues nada, don Esteban, don Eric. Saludos. Es un tema importante que se deja muy por fuera, ¿verdad? Por lo general cuando hablamos de temas de situaciones, hablando digamos del tema de la parte de armas, seguridad, defensa. Se habla de la defensa, se habla mucho de la preparación, hemos estado metiendo mucho el tema de la preparación de la parte legal, ¿verdad? Legítima defensa, la parte médica, pero por ahí la parte psicológica a veces como que se queda mucho por fuera, y es una parte muy muy importante de todo lo que tiene que ver con situaciones de este tipo. Yo quisiera, no sé si lo iba a dejar para el final, pero no sé si lo menciono desde ya, que yo quisiera que este episodio se lo dediquemos a Durman, a nuestro amigo Durman, que pasó por una situación complicada en temas de la parte de salud emocional, salud mental, entró en un tema de depresión y lamentablemente terminó quitándose la vida. Muchas de las personas que nos escuchan lo conocen, lo conocieron, y quería dejarlo para el final, pero lo voy a tirar desde un inicio, porque es un episodio que desde hace rato queríamos hacer y no nos dio chance de hacerlo en su momento cuando lo teníamos previsto, pero no queríamos que se nos pasara la oportunidad de hacerlo porque es un tema muy muy importante. Don Eric, saludos. Un saludo para todos, y importantísimo el tema. Creo que muchas personas no saben lo importante que es hasta no estar ante una situación, hasta no vivirlo, como dicen, en carne propia, y creo que es un buen espacio para que la gente visualice por un momento todas las implicaciones que hay posterior a un enfrentamiento, a una emergencia, a una pérdida, a lo que sea, que de alguna forma vaya a afectarnos mentalmente. Y es que muchas veces la preocupación de las personas es el tema legal, ¿verdad? Como dicen, después de que pase esto, de saber si me voy a ir a la cárcel o no, pero conversando con la mayoría de personas que han estado en enfrentamientos en este podcast, que han narrado su historia, ya yo no sé si ustedes se acuerdan, pero coinciden todos en que la han pasado un poquito mal
a nivel psicológico, a nivel de arrepentimiento, a nivel de pensar un montón, por ejemplo, en la persona a la que le quitaron la vida. Aunque fuera en defensa propia y de la familia, del patrimonio, etcétera, siguen muchos lamentándose hoy por hoy de haberle quitado la vida a un delincuente, a un asesino, a lo que sea. Y eso creo que a veces uno no lo entiende porque no lo ha vivido, tal vez como lo han vivido ellos. Y este tema es fundamental. Hay personas que posterior a un evento la vida les ha cambiado, y les ha cambiado inclusive para mal, a nivel de su estado psicológico, depresiones, trastornos, etcétera. Y creo que es un buen momento para hablarlo, máxime en una sociedad en Costa Rica que atraviesa por temas de mucha ansiedad, de falta de resiliencia, de estrés, etcétera, etcétera, y un evento de estos complica todavía más las cosas. Claro, hoy vamos a intentar entonces hacer una introducción en este tema porque pues quién más, ¿verdad?, que Jonathan, que ya lo vamos a presentar, nos puede comentar en realidad todo el gran espectro, ¿verdad?, que hay dentro de la atención de este tipo de situaciones. Pero hablando de primeros auxilios psicológicos como tal, vamos a intentar dejarles a la gente primero el nivel de conciencia, ¿verdad?, que se requiere para despertar en la necesidad de atender ese tipo de cosas, aprender qué hacer y también importante qué no hacer. Y obviamente de ahí tomar el hilo para más adelante abordar ojalá más temas, ¿verdad? Tanto con Jonathan, que siempre va a estar invitado a participar, como con otros expertos que también aborden todo lo que es en realidad pues ese post sí, de un evento, ¿verdad? Y cómo incluso, ¿por qué no? Habrían formas de prepararnos, ¿verdad? Porque eventualmente estamos en un país en donde hay desastres naturales, muchos accidentes de tránsito, estamos con olas de violencia incontrolables, enfermedades. Claro, entonces el solo hecho de la pandemia fue una época muy dura a nivel psicológico para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, para no quitarle más el espacio, don Jonathan, doctor, por favor. Mucho gusto, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, caballeros. Gracias por este espacio. Siempre es importante hablar de estos temas porque ya lo decían, son temas que socialmente están rezagados, ¿no? Cuando hablamos de emergencias, cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de situaciones de estrés, siempre pensamos en la primera intervención fisiológica, siempre pensamos en policías, médicos, ¿verdad? Pero, como se dijo ahorita, la parte emocional, ¿qué pasa? Si somos seres humanos y nosotros tenemos dos grandes ejes, por decirlo así, bueno, tal vez más, la parte fisiológica, la parte psicológica, la parte social, la parte espiritual, y nosotros somos un ente integral que une todos esos elementos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Verdad? De repente, en primeros auxilios fisiológicos, en una situación de emergencia, las personas que atienden desde el servicio prehospitalario van y atienden una emergencia, van y atienden una fractura expuesta de fémur, van y atienden cualquier situación, pero ¿y qué pasa con la parte emocional de esos que atendieron, de esos socorristas, y de la persona que vivió ese trauma? Porque como ustedes lo decían, hay un momento de la crisis y hay un post, y de hecho se habla mucho también del estrés postraumático, que es un síndrome psicológico y puede afectar, como decías vos, a lo largo de la vida. Entonces, una situación de crisis no solamente es algo que pasa en el momento, que hay que contener en el momento, sino que tiene previo, que es una situación de preparación, y un post, que es una situación de trabajo y tratamiento, ¿no? Entonces, pues de ahí, no, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, tratando de aportar todo lo que se pueda en el tema. Gracias, Jonathan. Bueno, digamos que a nivel hablemos de capacitación. Hay muchos lugares que dan cursos de primeros auxilios, pero el tema de primeros auxilios psicológicos, por lo menos en la vitrina, no es tan visible, ¿verdad? ¿A qué podemos atribuir eso? A que, digamos, no hay mucha demanda, no hay mucha oferta, o no hay el interés, hay desconocimiento. ¿Qué es lo que pasa por ejemplo, cuando una persona quiere aprender, tiene el interés de aprender en temas de primeros auxilios psicológicos? Es que yo creo que hay, ¿cómo lo llamamos? Una desinformación importante. Si nosotros vámonos al sector médico, por ejemplo, que estábamos hablando ahora, ¿no? Tenemos hospitales con médicos generales, especialistas, de repente hacen falta, pero tenemos una estructura médica bien establecida, pero cuando necesitamos atención psicológica o emocional, no tenemos ese apoyo real.
Muchas personas van al seguro, van al Levi's, a la clínica, al hospital y les dan cita de psicología en 6 meses. Y le dan una primera cita y lo vuelven a atender 3 meses después. Eso no es un acompañamiento psicológico real. No es prioridad. Exacto. Entonces hay un tema de que no hay una cultura así, que no hay, no se ha visto esa necesidad, y no porque no exista, sino porque se le ha dado prioridad a otras cosas, ¿ok? Entonces, después del COVID-19, de la pandemia, el auge emocional crece, o sea, el tema de la salud emocional crece un poco, sí, pero después de una gran crisis, después de una gran emergencia, cuando ya teníamos los consultorios llenos de ansiedad, de depresión, de un montón de patologías que se despiertan por el encierro, por el miedo a contagiarme, miedo a morir, y ahí entonces ya se visualiza un poco más la salud emocional, pero siempre ha sido casi invisible. Entonces, que alguien venga y hable de primeros auxilios psicológicos, ¿qué es eso? Cuando uno piensa en primeros auxilios, piensa en RCP, piensa en poner vendas, ¿verdad? Un sangrado, pero no piensan en, hey, esa persona acaba de tener un accidente automovilístico, no le pasó nada por dicha, y todo el mundo dice, no pasó nada, qué bien. Pero encontramos a la persona pegada al volante, que no puede ni hablar, respirando fuerte, ¿no? Que llaman chocada, ¿no? Está en shock, denle un chance porque está en shock. Pero eso es una crisis, eso es una emergencia. Y lo tomamos como algo que va a pasar, como algo que todo bien, ¿verdad? Tranquilo. Es normal. Es normal, obviamente chocó, pero después de ahí ya tenemos eventos post-trauma, tenemos eventos de estrés, tenemos patologías que surgen después de ese momento que se podrían evitar gracias a los primeros auxilios psicológicos. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿por qué hay poca? No es que hay poca demanda, y tampoco es que hay poca necesidad, hay mucha. Lo que hay es una desinformación en general. La gente no entiende qué es esto y por qué es importante. Y ya de por sí venimos cargando, perdón, Eric, con un tabú de que ir a un psicólogo a veces se ve mal. Hay que estar loco. ¿Es exclusivo el tema de los primeros auxilios psicológicos para los psicólogos? No, cualquier persona puede dar primeros auxilios psicológicos, al igual que los primeros auxilios fisiológicos, pero hay que entender qué es, ¿verdad? Casi siempre hacemos lo que no hay que hacer, y ahorita que abordemos ya desde la parte técnica, que son los primeros auxilios, cómo se hacen, vamos a entender que hay cosas que es mejor saber qué no hacer a lo que sí hay que hacer. En general, a nosotros naturalmente nos nace ayudarle a la gente. Naturalmente, cuando vemos a alguien llorando, sentimos como esa necesidad de acercarnos, mira, empatía. Pasa algo, si querés un vaso de agua, aunque sea, ¿verdad? Esa empatía, naturalmente lo sentimos. Pero, como no nos han enseñado, damos comentarios, intervenimos de una forma que a veces es más bien negativa o perjudicial. Entonces, el tema de los primeros auxilios psicológicos es tener esa motivación para ayudar, pero también saber qué hacer y qué no hacer en el momento. Ok, antes de arrancar y tal vez meternos en la parte, como decís vos, técnica específica, tal vez marcar una de las grandes importancias que tiene este tema a nivel de la atención de la emergencia, enfocándonos entonces en el durante, Jonathan, porque muchas veces el manejo emocional de una escena puedes controlar todo. Entonces, solo el hecho de viéndolo solamente desde ese aspecto, qué importante es saber, como decís vos, tener un manejo de emociones propio y intentar entender qué le está pasando también con las emociones a los terceros, porque podrá ser el mejor cirujano del mundo, pero que si no tiene control y no conoce qué es lo que le está pasando a la gente emocionalmente, yo creo que a nivel técnico tampoco hay mucho que hacer en la atención médica como tal. Eduardo, tal vez la pregunta podría ser, ¿qué es lo que le pasa a una persona cuando sucede una emergencia o cuando es víctima de un asalto, cuando mata a otra persona, cuando atropella? ¿Qué es lo que sucede tal vez en la mente de la persona? Claro. Sí, todo eso es parte, ¿no? Es que, a ver, cuando nos metemos en este tema estamos hablando de muchos factores. Estamos hablando de la persona que recibe el trauma, ¿no? O sea, de repente voy en un accidente y choco el carro, ¿no? La persona que es perjudicada por ese choque. De repente voy manejando, como decís vos, se metió un niño, lo atropellé. No fue ni culpa mía, pero se metió. Entonces ya estoy afectando también a otra persona. O llegó a atender
el paramédico. O los testigos. O los testigos, claro, la mamá que vio al chiquito corriendo. Entonces hay un panorama de muchas víctimas, ¿verdad? Generalmente cuando estamos en un tema prehospitalario o médico, hay una víctima específica, ¿no?, que tenemos que llegar a atender, pero cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos hay muchas víctimas. Estamos hablando de la mamá, de la persona que está siendo atendida, del hijo, de la hija, la abuela, la familia, el propio paramédico que llegó y de repente esa persona que estaba en el suelo le recordó a alguien, o de repente es familiar. Tenemos ahí otra víctima también. Entonces son múltiples víctimas. Entonces, ¿qué pasan? Muchas cosas. Si yo soy una persona que voy manejando y por accidente atropello a alguien, por ejemplo, o choco un vehículo, ¿no?, ya eso me puede generar un trauma. En mí pueden pasar muchas cosas, desde despertar un miedo a la muerte. La vulnerabilidad se despierta en un momento de crisis. La vulnerabilidad humana se despierta. Muchas veces no tenemos en conciencia el hecho de nuestra propia muerte. Entendemos la muerte, sabemos de la muerte, todos vamos para la muerte, pero en conciencia no lo tenemos diariamente. Cuando chocamos, ¡pum!, de repente se nos viene y dice, pude haber muerto. O alguien murió. ¿Ok? Entonces, un tema con la muerte, inclusive el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? De repente venía en moto y un carro me golpeó suavecito y tuve una fractura. Bueno, pudo haber sido peor. Entonces la vulnerabilidad también, ¿verdad? Se despiertan muchas cosas en nosotros ante una crisis. Igual las personas que miran la crisis, ¿verdad? O el evento, el trauma. Entonces esas personas, de repente yo voy caminando y veo que atropellan a alguien. Y yo digo, Dios mío, eso puede haber sido yo, ¿verdad? De repente. Entonces también se despiertan muchas vulnerabilidades. El ser humano no le gusta la vulnerabilidad, nos da miedo la debilidad, ciertamente, la muerte nos da miedo. Entonces en una situación de emergencia, muchas de esas cosas, cuando es la vida, se despiertan, ¿no? Y eso genera traumas importantes. Vos marcas una palabra ahí muy importante, Jonathan, que es el tema del miedo. Uh-huh. El miedo es, pues obviamente todos lo hemos sentido en algún momento y no hay forma como de estandarizarlo, de decir todos le tenemos miedo siempre a lo mismo, porque va a ser muy cambiante, pero ¿qué tan necesario es entonces conocer mis miedos y qué tanto se pueden moldear o ir entrenando esas cosas para eventualmente, hablemos como vos decías, en el caso de las personas que les toca es atender emergencias, pues casi que se sabe que van a estar expuestos a ese tipo de eventos y lo que le toca es controlarse. Sí. Hay miedos como que podemos decir como estandarizados, ¿no? En general el miedo a la muerte, que es el miedo a lo no conocido, ¿verdad? Miedos que son como traídos como por genética, ¿no? Miedo a la oscuridad y ese tipo de cosas. A las alturas de repente, miedo a lo que nos dañe, ¿no? A lo que nos haga daño. Pero sí, cada persona tiene miedos también muy particulares, desde una fobia, miedo a una cucaracha, ¿verdad? O a miedo a tomar agua, miedo a atragantarme por algo que estoy comiendo, miedo a la sangre, ¿verdad? Entonces, claro que para poder yo atender o trabajar en una emergencia como la persona que llega a soportar, tengo yo que conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis límites, ¿verdad? Saber qué tan empático soy, qué tanto me va a hacer daño o qué tanto me puede afectar convivir con el sufrimiento de otras personas, en el caso de un médico, en el caso de un paramédico, inclusive alguien que cuida, ¿no? Un cuidador, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto me va a afectar a mí esto? Tenemos que tenerlo muy claro. El miedo es una emoción básica. El miedo, la función principal del miedo es mantenernos vivos a través de la huida, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando algo nos da miedo, la reacción natural es huir, ¿bien? Y cuando sentimos un peligro, que no necesariamente es solo físico, y ya lo vamos a ver, el cerebro, el sistema nervioso central se activa el sistema nervioso simpático, que es el que hace que tengamos toda la reacción fisiológica, ¿no? Que respiramos más profundo, más rápido, más profundo, que cerramos los músculos, que el corazón palpita más rápido. Todo eso es una reacción mecánica del cuerpo que nos prepara para huir. No, ustedes que trabajan en la parte de defensa y todo eso hay que controlarlo, hay que controlar el sistema nervioso simpático para poder pensar mejor, porque si no vamos a tener reacciones instintivas, ¿sí? Uh-huh.
Cuando esas reacciones se activan, podemos llamar esas reacciones una reacción de ansiedad. La ansiedad no es mala. La ansiedad nos ayuda, al igual que el estrés y el miedo, a prepararnos ante un peligro. Ahora, vos decías, peligro real o imaginario. El cerebro puede ver algo que para nosotros puede ser fantasioso muy real, ¿ok? Uh-huh. Entonces, una persona que piense que la van a despedir del trabajo, aunque no sea real, aunque realmente no la están pensando en despedir de su trabajo, lo puede vivir como algo real y generar miedo, y si ese miedo se hace crónico, generar patologías ansiosas, ¿verdad? Entonces, de hecho, la persona que tiene ansiedad tiene miedo. La persona que tiene ansiedad le dice a uno, mira, es que siento como un miedo adentro, como ganas de salir corriendo, como que algo va a salir mal, ¿ok? Entonces es un miedo crónico, ¿no? Se va haciendo crónico, ese sistema nervioso simpático está activado, no se puede estabilizar y ya generamos muchas reacciones patológicas a nivel fisiológico, problemas estomacales, cardíacos, musculares, ¿no? Y todo eso por la reactivación del sistema sistema simpático. ¿Y en qué escala se clasificaría ahí o cómo entra el tema del pánico? El pánico ya es una sensación de miedo agudo. Primero que la ansiedad es como más crónico y más sostenida en el tiempo, mientras que el pánico es una reacción aguda. ¿Qué significa que es aguda? Que es rápida, empieza, termina en cuestión de minutos, pero muy intensa. Entonces la persona en un ataque de pánico puede sentir que es un miedo a morir inminente. O sea, me está dando un infarto, es lo que la gente dice. Siempre que hay un ataque de pánico, la gente dice, me está dando un infarto, me duele el pecho, no puedo respirar, se me duerme el brazo, se me cae la cara. Todo eso puede ser una reacción de pánico, que es más intenso y es agudo. Okay. La ansiedad puede durar en el tiempo. Y entonces ahí todo eso que vos decís básicamente se traduce en que hay gente que puede, vamos a ver, una sensación lo puede llegar a somatizar, o sea, sí puede llegar a percibir esas cosas y fisiológicamente su cuerpo está reaccionando ante algo que en realidad no está pasando. Hablemos, por ejemplo, de un posible infarto, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que a raíz de la crisis emocional está reaccionando de esa forma el cuerpo. O sea, sí, eso se llaman síntomas psicosomáticos. El cuerpo somatiza, o sea, genera los síntomas físicos de algo que realmente no está pasando físicamente, sino que está siendo generado por la mente, por el cerebro. Okay. O sea, sí, hay gente que por un ataque de pánico se le duerme el brazo, y el brazo izquierdo, y se le cae la cara, como si fuera un accidente cerebrovascular. Y la gente dice, mira, me está dando algo, me va a morir, y su cuerpo deja de reaccionar. Hay gente que tiene mutismo selectivo, hay gente que no puede hablar, ¿verdad? O se desmayan. O sea, es muy real. El tema de la ansiedad, el tema del estrés es como muy real. Y qué complicado para alguien que lo aborda, digamos, de la parte de atención médica, ¿verdad? Porque sí, porque los síntomas pueden replicar otra situación en la que tiene que diferenciar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y en esa situación, en ese momento, de saber diferenciar si es un ataque de pánico o si realmente tienen que descartar todo lo médico primero antes de llegar al otro diagnóstico, pero en una situación ahí, digamos, de emergencia debe ser bastante complicado, ¿verdad? El diagnóstico. Sí, hay que tomar signos y varias cosas que advierten si hay un problema realmente físico o si es una cuestión más emocional. Por eso es que a veces vamos al hospital, en el hospital nos toman los signos, nos ponen suero y la cosa va bajando, entonces le dicen a uno, no, mira, es un ataque de pánico, vaya, refieren a psicología. Pero le hacen todo un monitoreo, sí es importante. Y sí, uno puede también diferenciar a veces cuando ya uno tiene antecedentes de ansiedad, uno puede diferenciar de uno le puede decir a la persona, mira, si vos sabes que padeces de ansiedad, has tenido ataques de pánico, es muy probable que sea un ataque de pánico. Entonces mantener la calma es siempre la primera. Jonathan, pregunta. Ok, si hay un accidente de tránsito, se sabe que las personas las trasladan, llega una ambulancia, se las llevan al centro médico y hay un departamento de admisión donde es de emergencias. ¿Existe algo en nuestro sistema de salud similar para casos de la parte psicológica? A ver si entiendo bien la pregunta. Hay un accidente, te llevan al centro médico y te hacen... porque eso es un caso médico. Pero cuando una persona de verdad está mal a nivel psicológico, quitémoslo de una emergencia por trauma, por un accidente o algo, sino que
qué sé yo, hasta por una discusión, llamémoslo así, a un nivel de estrés extremo, donde esa persona ya se salió totalmente. ¿Hay algún lugar donde esa persona se refiera y le den una atención similar a la que sería una atención de emergencias? Desde la parte psicológica. Sí. Pues debería de ser en el mismo hospital. Okay. Pero realmente no es así, porque en el hospital lo que hacen es, te toman signos, ven que no es algo fisiológico, te calman, te ponen suero y te dejan ahí un ratito que te acomodes un poquito. Y le dan una referencia. Y te refieren a psicología, que te van a atender meses después. Y cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, este tema de ansiedad es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que es una crisis, un evento de emergencia fisiológico, porque sabemos que es como un infarto, pero en realidad es una cuestión de atención psicológica. También hacer la diferenciación es importante. Cuando hablamos de primeros, es que hay que recordar que cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, estamos hablando de un momento de crisis. ¿Qué significa una crisis? Que es momentáneo, ¿verdad? Que sucede en un momento de forma explosiva, o sea, no se espera, ¿verdad? Se genera sin esperarlo y no es largo en el tiempo, es un momento, ¿ok? Entonces, si una persona entra en una crisis por alguna situación, es importante saber que los primeros auxilios psicológicos son una atención inmediata. No es que somos psicólogos, ¿verdad? Por eso vos me decías, ¿y solo los psicólogos? No solo los psicólogos pueden atender. Todos podemos atender una situación de crisis, tanto fisiológica como emocional. Los primeros auxilios psicológicos se pueden atender por cualquier persona, pero se atiende en el momento, empieza, termina. Y si la persona necesita más atención emocional, ya se refiere a psicología. Exactamente igual que el servicio prehospitalario. Llegamos, atendemos en la escena y al hospital. Y en el hospital continúan. Ahí termina nuestro rol de primeros auxilios, ¿ok? Cuando el paciente es entregado. De igual forma, con los primeros auxilios psicológicos, el paciente también debe ser entregado, ¿verdad? ¿A quién se entrega? A una persona que pueda darle un mayor seguimiento y una mayor contención que nosotros, ¿verdad? Y si quieren nos vamos metiendo ahí un poquito más a lo técnico, ¿no? Ya definimos lo que es crisis. Primeros auxilios psicológicos es una intervención rápida, una intervención que lo que busca es contener a la persona emocionalmente, primero, y segundo, darle seguridad, ¿ok? Entonces, contenemos y aseguramos. Cuando llega una persona hay que entender que también las crisis tienen fases, tienen momentos, etapas. El primer momento de la crisis es el evento como tal. Cualquier cosa puede ser una crisis para un ser humano. Imaginemos que este vaso para mí es muy querido. Se me cayó y se quebró. Y Eric dice, se quebró un vaso. Un vaso. Ya. Pero este vaso me lo regaló mi papá antes de morir y es el último recuerdo que yo tengo. ¿Podrá ser eso una crisis para mí? ¿Verdad? Una vez estábamos en Zapote, en Los Toros, y llegó estaba con la Cruz Roja, y llegó una señora muy triste, como en una crisis, porque se le había perdido una pulserita. Sí, pero todo el mundo atendiendo a los heridos de toros, y la señora sentada ahí, ¿verdad? No se vio la crisis, no era una crisis evidente, porque era una pulsera. Se le perdió en el centro de juegos, en el campo ferial. Y cuando yo llego y la abordo, es que me la había regalado mi esposo, que mi esposo falleció, que es el último recuerdo que tenía, que necesito encontrarla, porque es como lo único que me ata a él. La señora con miedo de olvidar a su esposo, porque lo que le recordaba era su pulsera. Es una crisis. Para ella. Ajá. Entonces, cualquier cosa, es lo que decías vos. Es que no es algo real, no es algo físico. Cualquier cosa que el cerebro interprete como traumático, como doloroso, como peligroso, se puede convertir en una crisis. Partiendo de ahí, ya no podemos simplemente llegar a juzgar tan fácil como de, no, mira, eso no es nada. No, mira, esa situación, ahorita se calma, deja que llore un rato y ya se va a sentir mejor. Tenemos que indagar primero qué significa lo que está pasando a esa persona. Entonces, el primer elemento es el evento como tal. Analizar el evento. ¿Qué significa lo que pasó? ¿Hay un riesgo real? ¿O el riesgo es personal? ¿Es psicológico? ¿Okay? Bueno. Después de ese evento, la persona generalmente está en un estado explosivo, en un estado de explosión emocional.
la persona no puede contenerse. Entonces llegar y decirle a una persona, hey, cálmese, eso no tiene sentido. Más bien la persona se va a sentir mal porque esa emoción no lo puede calmar. ¿Okay? Y es lo normal, ¿verdad? Que todos decimos, tranquilo, tranquilo. Esto es normal, te va a pasar, no te preocupes. Hay que entender que según la magnitud de la crisis que está viviendo esa persona, así va a ser su estado de explosión emocional. La persona va a explotar emocionalmente. ¿Y cómo explota? Deja como pueda, llorando, gritando, tirando, golpeando. Entonces vean qué interesante, en esta etapa de explosión nosotros también tenemos que cuidarnos, asegurarnos a nosotros, ¿ok? Porque, riesgo. Claro, hay un riesgo. Una persona, yo no sé cómo pueda reaccionar. ¿Se puede entrenar esa explosión? A ver, hay ciertos factores protectores que dependen de mi personalidad, dependen de mis experiencias vividas, depende. Una persona que sea más tranquila, que tenga más herramientas de contención, más control de impulsos, probablemente esa explosión no sea violenta. Probablemente sea más emocional, más de llanto, más de tristeza, ¿verdad? Más de otras podría ser cosas. todo lo contrario, ¿no? Que sea muy tranquilo. Si la persona lo que está es reprimiendo emocionalmente y pasa un evento que es muy común, personas tranquilas que lo que hacen es reprimir, o sea, guardar, tragarse las cosas que llamamos popularmente. Obviamente una situación de crisis le va a hacer estallar de una forma más violenta de repente. Puede ser. No sabemos cómo va a reaccionar una persona. Es imposible saberlo hasta estar en el momento, ¿sí? Entonces, cuidarnos nosotros y saber que ese momento de explosión es importante y es normal, es natural que una persona explote ante una situación de crisis, en llanto, en gritos. Esa mamá o esa persona que se les está quemando la casa y todo está adentro, que tienden a salir corriendo hacia adentro de la casa en fuego para sacar las cosas. Y uno dice, pero está loca esa persona. No está loca, está en explosión emocional, ¿ok? Entonces contener un poco, pero siempre buscando la seguridad de la persona y buscando la seguridad propia, ¿verdad? Después de contenernos viene, ahí como resumido, viene una etapa de descoordinación, por decirlo así, emocional, ¿no? Una etapa donde no sé qué está pasando, me siento confundido, mucha confusión emocional, una etapa ahí como de no sé qué pasa, ¿verdad? Entonces, como un sueño, dicen algunos. Termina la explosión y la persona simplemente no sabe qué está pasando, es una parte de negación, es una parte de esto no puede estar pasando, esto no es real, ¿no? Después de esa parte viene otra etapa que es un poco ya el análisis, la parte de que nos damos cuenta de que esto es real, estoy tratando como de acomodarme emocionalmente a la situación. De hecho, cuando una persona, en explosión es muy fácil verlo, ¿no? La persona está incontrolable, está en llanto puro y tal. Cuando la persona deja de llorar y ya se contiene, generalmente es como esto no puede estar pasando, siento que es como un sueño. Ok, estamos en una tercera etapa, por decirlo así. Esto, no sé, no es real, ok. Ya cuando la persona está tratando de asimilar, repite mucho las cosas. Mira, sí, es que yo estaba ahí y el carro pasó y lo atropelló y yo lo vi, y luego te vuelve a contar a vos, te vuelve a contar a vos, te vuelve a contar a vos, te vuelve a contar a vos y repite, pero eso no es porque te esté contando, es porque me estoy tratando de entender yo. ¿Okay? Vean que cada una de estas etapas, los primeros auxilios psicológicos tienen una intervención importante. Tenemos que saber qué hacer en cada etapa. Dependiendo en el momento en que llega el primer auxilio, digamos. Exacto, en estos momentos yo estoy como dando las fases de una crisis de manera resumida, ¿no? Y una última crisis ya que es como la estabilización emocional, ¿ok? Que ya es donde la persona puede tomar un poco más de decisiones. Un poco más, ¿ok? Entonces, como atendedores nosotros o como atención primaria, como primeros respondedores, nosotros llegamos ante una persona que está en crisis emocional. Lo primero que tenemos que saber es que esa persona va a estar explosiva, ¿sí? Evidentemente ante la situación no podemos hacer nada, ante la primera fase que es el evento no podemos hacer nada, ya lo que pasó, ¿ok? Ante la etapa de explosión es poco lo que podemos hacer más que velar por la seguridad propia y la seguridad de la persona. ¿Okay? De repente llevarlo a un lugar privado, de repente dejar que la persona explote a como va a explotar de una forma segura, que si estoy llorando, nada más estar ahí. Estar ahí, que la persona llore, que la persona grite, que la persona se tire al suelo, ¿verdad? Estar ahí. Y eso lo vamos a ver ahorita en las etapas, o en las etapas no, sino en los elementos de los primeros auxilios psicológicos. Estar ahí. Cuando la persona ya está en un proceso más de negación y tal, escuchar. ¿Ok?
Cuando la persona se está analizando, entendiendo lo que está pasando, escuchar. Y cuando la persona ya está más equilibrada, vincular. ¿Ok? Y aquí ya voy a lo que tenemos que ir haciendo, que se dividen en 3 grandes elementos: observar, escuchar y vincular. Cuando llegamos a la situación, observamos. ¿Qué observamos? Peligros reales. ¿Ok? Se quemó la casa de la persona está cerca, está por salir corriendo, está la persona ahí, el gato está en la casa. ¿Y la persona qué va a tender a hacer? Correr hacia rescatar el gato, ¿no? A su hijo, lo natural. Entonces, observar cuáles son los peligros reales, observar qué está pasando, buscar qué significa esa crisis para esa persona, porque de repente yo llego y encuentro a alguien aquí llorando y no sé por qué. Entonces, ¿cuál es mi misión? Y no observar. Hay ningún peligro percibible real. Si no entiendo qué está pasando porque no veo nada que me dé una luz, ¿ok? Entonces, a diferencia de las crisis físicas, que atropellamos a alguien, que hay algún atropello, que un terremoto o cualquier cosa que se pueda observar, de nosotros llegamos y hay una cinemática, ¿no? O sea, hay algo que pasó y entiendo. Mira, a esta persona la atropellaron y rápidamente puedo entender un poco de la crisis. Cuando es emocional, no siempre. No entiendo qué le está pasando a esa persona hasta que la persona no me expresa. Y muchas veces la persona no va a expresar hasta salir de esa etapa explosiva. ¿Sí? Entonces ahí es donde es importante ver, bueno, hay algo que está pasando aquí, hay algún peligro, ¿no? La persona está segura aquí, de ahí pues me quedo a la par hasta que me pueda hablar, ¿ok? Motivarle a hablar. Mira, motivarle a hablar no significa chismear, no significa llegar y ¿qué te pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo estuvo? No, o sea, mira, ¿estás bien? ¿Puedes contarme qué te pasó? ¿Estás segura aquí? ¿Verdad? Yo estoy aquí para ayudarte. Yo te puedo ayudar si vos me dejas. Puedes contarme, quiero ayudarte, pero necesito que me digas qué pasó. ¿Ok? Entonces eso va a hacer que la persona vaya pasando un poquito a la otra etapa. No sabemos cuánto va a durar, pero puede ser que la persona va pasando a la otra etapa. ¿Ok? Los primeros auxilios psicológicos dependen mucho del tiempo de la persona también que está en crisis, ¿no? Muchas personas rápidamente hacen todas las etapas y otras personas duran más, horas, y estamos ahí con la persona horas, ¿no? Entonces observar todo, ¿no? Buscar qué pasa en el ambiente, qué significa para la persona, quién más está involucrado, qué situación, cómo puedo ayudar, ¿no? Ir buscando cosas, haciéndome preguntas para ir armando, ¿no? En la segunda etapa de escuchar es escuchar. Y aquí el tema es escuchar de forma activa, de escuchar de forma empática. Si yo te estoy contando un problema, Eduardo, yo te estoy contando, vieras que me pasó algo, no es que Sinceramente, ¿en qué estás pensando cuando te están contando un problema? Por lo general, ¿cómo responder? En la respuesta que voy a dar. O cómo voy a solucionarle a esa persona, qué consejo le voy a dar. Y eso hace que mi atención no esté en la persona. Y corporalmente eso se ve. ¿Ok? O nos engaña la comunicación. Entonces cuando la persona está hablando ya queremos interrumpirle. Porque vieras que a mí me pasó algo parecido, ¿verdad? Ay, no, mira, no te preocupes por eso. Eso no es nada, vamos a tomarnos una birra para que veas que ya mañana... la situación. ¿Por qué? Porque al ser humano le asusta el dolor del otro. Naturalmente queremos que los demás estén bien. Hay un tema de género también. A los hombres nos cuesta más hablar y escuchar. Claro. Y no porque sea que el hombre le cuesta naturalmente, es porque nos han enseñado socialmente a no escuchar y a no soltar emociones, ¿ok? Entonces hay un tema de género también, al hombre le va a costar un poco más. Si vos llegas y tenés un conflicto familiar y estás llorando, y yo como compa llego y luego llorando, yo me seco las lágrimas, debo llorar para que no me vean. Para que no te vean. Y el otro se hace loco, no lo vi. Más, ¿estás bien? ¿Y qué es lo más que le hace uno? Vamos a tomarnos una birra y hablamos. Pero en realidad lo que estoy tratando, estate bien, tranquilo, no va a pasar nada. Entonces nos asusta y lo que queremos es ignorar la situación, como que guarda esas emociones porque no sé qué hacer. Sí, me siento comprometido. Me estoy comprometiendo. Exacto, entonces nos da miedo, ¿verdad? Pero cuando entendemos que el tema es escuchar y me acerco y le digo al compa, ¿estás bien? Mira, quiero escucharte. No importa, no pasa nada. O sea, traemos una birrita, un whisky, pero háblame. Sí, no es que me voy a emborrachar para que olvides lo que estás pasando. Es que vamos a hablar, un café, un fresco, o simplemente hablar. Y cuando la persona empieza a hablar y yo estoy entendiendo lo que la persona me está diciendo y estoy en una postura empática diciéndome mismo, si yo estuviese en esa situación, claro que me dolería.
O sea, ¿qué sería de mí? Entonces yo ya le puedo dar realimentación empática. Mira, tienes razón, te entiendo. Eso se llama validar. Mira, lo que estás viviendo, si yo estuviera ahí, también me dolería. Entonces estamos validando la emoción en lugar de decirle, eso no es nada. Estamos diciendo, no, tenés razón de estar triste. Entonces la escucha empática es validar, es entender, es ser empático. La persona va a atender, porque ¿en qué etapa estamos? Validación. Sí, estamos en la etapa donde la persona se está analizando, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Repetir. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Escuchar. Qué cólera cuando uno está atravesando una situación, se la cuenta a alguien y esa persona habla de sí misma, ¿verdad? Ay, a mí me pasó algo parecido. Mira, eso a mí, y cambia todo el enfoque de que uno es la triste, la víctima, todo, y como que se lo quiere llevar él. Y minimiza la situación, eso también es... Pero eso no es por maldad, eso es por miedo, porque no sé enfrentar lo que estoy... Exacto, como no sé qué estoy enfrentando, creo que le puedo dar de mi historia. A ver, los psicólogos usamos eso en psicoterapia. Tal vez también. generar cierta empatía a partir de algo que Exacto. uno vivió, pero no es el momento indicado. A veces Eso se es. nota, Sí, se sí, nota sí. que se quiere hablar de él o que realmente está sintiendo y cuenta para después llegar a una conclusión de ayudar. Sí, hay memes sobre eso, inclusive, que llega y cuenta una parte de su historia, yo cuento una parte de la mía, otras partes de su historia, otra parte de la mía. En realidad no hay comunicación, simplemente estamos soltando ahí libremente, ¿no? Sí. A ver, que en algunos momentos es válido, también acercarse a alguien y decirle, mira, a mí me pasó eso, yo lo resolví así porque eso me puede dar herramientas, pero en una crisis no. En una crisis es escuchar. ¿Por qué? Porque recordemos que la persona está en crisis, está en confusión emocional. Yo no le puedo decir a esa persona, ¿y por qué no tendés a hacer tal cosa? Mira, hace esto, te va a servir. Porque racionalmente la persona no lo va a absorber. Están en frecuencias emocionales distintas. Exacto, algo así. Entonces no hay que dar consejos tampoco, porque esa persona no está lista. Le podemos dar consejos después. Y tal vez lo que me funcionó a mí no es lo que le va a funcionar a esa persona, claro, para lidiar con esa situación, porque no todos somos iguales, no todos manejamos. No, y muchas veces no sé si les ha pasado, pero tal vez algo que esa persona dice es tan lógico y sencillo de hacer que hasta tonto suena y uno por dentro dice, sí, pero es que ya yo lo he hecho. O sea, ¿verdad? Entonces ya te genera otro tipo de emociones que ya no son la empatía que esa persona estaba intentando generar. Imagínate que vos estás en una crisis, estás en confusión emocional, ¿no? Estás ahí como explotando emocionalmente. Y llega alguien y te dice, pero ya intentaste tal cosa. Y tal vez uno ha intentado todo. O sea, de verdad uno ha intentado todo. Porque si estoy en crisis es porque no lo puedo manejar. Si lo pudiese manejar, eso puede dar mucha cólera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Además que estoy en explosión emocional y llega alguien y me dice eso, ¿qué voy a hacer? Explosión doble. Le voy a mandar al carajo. ¿Verdad? ¿No? ¿Verdad? La verdad es que no tengo tiempo para esto, ¿verdad? O sea, te voy a mandar al carajo. Entonces, es como importante saber que esas cosas no se hacen. Por eso yo les decía, es más importante saber que no hacer que sí hacer. Es que sí, ¿verdad? ¿Qué sí hacer? Escuchar callado. ¿Qué no hacer? Minimizar, dar consejos. Todo lo que naturalmente nos nace hacer de repente, a veces no está tan bien, ¿ok? Entonces es importante estar ahí. Y cuando la persona ya está en una etapa ya más tranquila, más equilibrada, donde ya sí puede razonar un poco más, vinculamos. ¿Qué es vincular? Ahí es donde buscamos la seguridad de esa persona. Al principio buscamos la seguridad sacándola del evento riesgoso, si es que está en riesgo. Y ya cuando estamos vinculando es cuando decimos, ¿tenés con quién irte? Man, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pedir un Uber? ¿Vas para tu casa? En un momento light, ¿no? Que te encontré llorando aquí, sos mi compa. Yo sé que tu carro está ahí guardado, o la moto, man, ¿estás bien? ¿Puedes manejar? Chocó, quedó el carro desbaratado y le dice, ¿te vas a ir en carro? Sí, ¿cómo te vas a ir? Ajá. Entonces, el carro ya no sirve. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te vas a ir para la casa? Te llevo. O sea, yo brindo seguridad a esa persona. Ocupa llamar a alguien, man. Tu familia sabe que estás bien. A veces solo eso. Ahora, veámoslo en momentos más emocionalmente pesados. La migración. ¿Recuerdan cuando aquí en Costa Rica hubo mucha migración de muchos países, especialmente la parte de Venezuela? Que mucha gente corría a darles comida, a darles cosas. Pero ahí de repente una persona no tiene hambre. De repente en el camino les han dado mucha comida. Usted llega y le va a dar comida y la persona le dice, no, yo no tengo hambre. Lo que ocupo es dónde dormir. Lo que ocupo es leche para mis hijos. Lo que ocupo son pañales. Lo que ocupo es bañarme, por favor.
O sea, Entonces, estás asumiendo lo que la persona... Entonces preguntar, ¿qué ocupas? ¿Ocupas ir al baño? Eso, tan sencillo. ¿Tenés dónde dormir? Te busco, o sea, ¿tenés idea de alguien, algún lugar donde puedas dormir, donde quedarte? ¿Tenés el número de algún amigo, un familiar? Y ahí es cuando nosotros vinculamos con la seguridad de esa persona, y hasta ese momento es que ya referimos, ¿verdad? Hasta ese momento es que ya llega un familiar y le decimos, mira, tu familiar esto y esto y esto, pasó esto, hablamos esto, yo te llamé, y ya sé que queda protegido, se queda seguro, segura, y ya yo me puedo retirar, pero hasta ese momento. Si no, le estamos abandonando. Imagínate que estés solo ahí, no sabes ni cómo irte, y la única persona que te dio contención se fue. Te vas a sentir más vulnerable todavía. O nosotros estamos en una brigada de emergencias y resulta que vos estás ahí sentado sin saber ni qué comer, ni a dónde vas a ir, ni nada, y yo te estoy atendiendo, estás vinculado a mí emocionalmente, y de un pronto a otro te digo, mira, me tengo que ir, y yo ahorita vengo. Te vas a sentir abandonado. Entonces, eso es muy importante, que si yo me tengo que ir, cualquier cosa te voy a referir, mira, yo me tengo que ir, pero mi compañero se llama fulano tal, él trabaja conmigo, él ya entiende, ya yo le expliqué toda la situación, él te va a apoyar en lo que necesites. Ya la persona se siente otra vez abrazada, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Entonces, esos son como los elementos vean que no es tan fácil la cosa, ¿verdad? Sí. De repente todo esto pasa muy rápido. De repente en 10 minutos yo puedo dar toda una contención en primeros auxilios psicológicos con todos estos pasos. Porque de repente la situación no es una situación momentánea, no es tan grave, pero con migrantes puede ser que todo esto dure semanas. Con una persona que ha perdido su casa, puede ser que la última etapa, que es el seguimiento, dure más, porque ahí, sí, ya la persona tiene un lugar donde vivir, ahí terminó los primeros auxilios psicológicos, pero es un lugar momentáneo. ¿Qué va a pasar después con esa familia? ¿Verdad? Entonces ya todo esto es un proceso de contención. Esto es primeros auxilios psicológicos, es todo un proceso. Es todo un proceso que sí contiene mucha comunicación, sí, que sí contiene mucha empatía, sí, contiene que yo esté tranquilo, sí. Muchos me dicen, ¿y yo puedo llorar con una persona? Y bueno, depende. Si vos sentís la necesidad y estás ahí y esa persona te mueve, a ver, venga, que son dos seres humanos uniéndose. Decía Carl Jung algo muy bonito: cuando estés frente a una persona que necesita de vos, olvídate de toda la teoría, olvídate de todas las técnicas, y nada más sea un ser humano ayudando a otro ser humano. Y sí, se valen los abrazos, sí se valen los abrazos. Lo que pasa es que aquí vamos a un tema importante: el acercamiento. ¿Cómo me acerco a una persona que está en explosión emocional? Mamá, tranquilo, venga para abrazarlo. Y lo abraza a la fuerza. Sí, no, porque esa persona no sabemos si tiene miedo, qué le pasó. Entonces el acercamiento debe ser muy respetuoso. Mira, desde una distancia, ¿quieres hablar? ¿Me puedo sentar a la par tuya? ¿Necesitas un abrazo? Si la persona está llorando, ¿necesitas un abrazo? O si la persona se acerca un poco a uno puede tender un abrazo lejano, ¿no? La mano en el hombro, ¿verdad? Aquí estoy, tranquilo, ¿verdad? Tranquila. Sí, no es cualquiera, ¿verdad?, el que puede dar atención psicológica. Hay que saber. Tiene que medir esos momentos, ¿verdad? Identificarlos. El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal es fundamental en los primeros auxilios psicológicos. La buena noticia es que nosotros como seres humanos todos sabemos leer el lenguaje corporal. No hay que estudiar para eso. Simplemente estar atentos. Simplemente entender que esa persona está en crisis y yo ir midiendo el lenguaje corporal. Si la persona está enojada, ¿ustedes la abrazarían? No. Lo abrazo enojado, yo también. Me enojo más. Si la persona está hecha un puñito, llorando, triste, ¿ustedes se acercarían más? Probablemente sí, porque esa persona tiene un lenguaje corporal de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, la buena noticia es que ya lo sabemos hacer. Nada más hay que hacerlo de forma consciente. Preguntarme, ¿será que si me acerco a esta persona? O si no estoy seguro, le pregunto, mira, ¿me puedo acercar? Mira, te noto muy molesto, ¿querés hablar conmigo? ¿Querés o qué querés? Pero desde lejos, ¿verdad? Si la persona está tirando cosas, ¿qué es lo que querés? ¿Sí? ¿Qué es lo que querés? Si la persona está tirando cosas y muy enojada, déjela ahí. Manténgala a su visión, que no se vaya a lastimar, ¿verdad? Y todo eso, pero ¿en qué estamos? En explosión emocional. Va a pasar, ese enojo va a pasar, porque no hay cuerpo que aguante mucho tiempo enojado, ¿verdad? El enojo desgasta mucho. Entonces, ese momento caótico va a pasar,
nada más hay que tener paciencia. ¿Sí? Esto es en momentos de emergencia. Después de la crisis, ya la persona está segura en su casa, ya pasó la crisis, ya pasó el choque, ya el carro está en el taller, pero ahí viene lo otro, que es ya el estrés post-trauma, porque esa crisis podría convertirse en un trauma, que es otra cosa. Y también hay otras intervenciones para el trauma. Que ya eso es un seguimiento más clínico. Ya eso es más de psicoterapia. Okay. Sí. Jonathan, consulta, de las etapas que vos comentabas de la parte esta de una persona en crisis, ¿siempre tienen un orden o pueden ser variable y la consulta puede ser regresivo entre etapa y etapa? O sea, yo puedo ya haber pasado esa etapa de explosión y de nuevo volver a retomarla a raíz de la misma crisis en el mismo momento, digamos. Sí, son etapas que no son... A ver. No se superó. Vamos a ver, recordemos que la crisis generalmente, todo esto va a pasar en un tiempo relativamente corto, ¿verdad? Cuando una persona está calmada, ya en una etapa un poquito más avanzada, más racional, a no ser que cometamos algún error como tratar de revivirle, que eso es otra cosa. Un detonante. Un detonante, entonces podría volver otra vez a la etapa 1, pero en general, esto es muy importante, no revictimizar. O sea, cuando yo les decía a ustedes, escuchar o motivar a la persona para hablar y calmar a la persona es importante. Mira, trata de calmarte un poco, quiero ayudarte, pero necesito que me hables. No se trata de estimularle a que, mira, ¿qué te pasó? Contame bien, ¿y cómo reaccionaste? ¿Y cómo la viste ahí ensangrentada? ¿Verdad? Eso sería más bien revictimizar. No estamos para entender, no estamos para que nos den el detalle, ¿ok? Porque eso es revictimizar. Ahí sí podríamos estancar a la persona en una fase, ¿verdad? En una explosión, por ejemplo. Dejar que la persona libremente cuente y cuando termina de contar, listo. Yo lo que tengo que hacer es como hacerme una idea de lo que pasó para entender los riesgos en los que está esa persona. Lo que me interesa es saber si esa persona está en riesgo, nada más. Ya el manejo emocional que esa persona le dé a la situación va a depender mucho de ella misma, de sus herramientas personales y psicológicas, y si yo veo que esa persona no lo logró porque el evento la superó, yo refiero a psicología. Ahí sí ya refiero a psicología. Pero a largo plazo, qué difícil, por ejemplo, dependiendo de la situación, pero por ejemplo, un proceso judicial es súper revictimizante. Sí, ahí ya hay contención emocional diferente, ya ahí hay profesionales que están, y de hecho las personas que preguntan y tal, hay varias pautas. De hecho, cuando una persona ya es un proceso legal, no puede repetir la historia solo 1 o 2 veces. Ya se sabe que después de 2 veces hay algo que se llaman recuerdos implantados. O sea, ya la versión no es la real. Entonces, por eso hay mucho cuidado de que una persona que es víctima de alguna situación judicial se lleva y de una vez se le toma la declaración y listo. De hecho, seguirle preguntando ya no es correcto. Pero ya ellos ya decían un manejo diferente que se sabe cómo hacerlo. Nosotros en la crisis no nos interesa eso. De hecho, debemos de evitarlo. Jonathan, ¿qué tanto varía estas pautas, por ejemplo, con el tema de los grupos etarios, niños y adultos mayores? ¿Se puede esperar algo similar de la reacción y también del abordaje? En general las etapas van a ser las mismas. Lo que va a cambiar y en cada uno de nosotros es la expresión de la etapa, ¿ok? ¿Cómo explota un niño? Generalmente el niño siempre va a explotar de forma violenta, porque el niño no tiene control de impulsos como lo tiene un adulto. De hecho, el control de impulsos es lo último que se desarrolla en el cerebro hasta los 30 años aproximadamente, ¿ok? Entonces, hay gente antes de los 30 años, por eso vemos a los adolescentes que cometen... 50. Sí, vemos adolescentes que cometen muchos errores y uno dice, ¿pero qué estará pensando? Claro, es que todavía su cerebro está en maduración. Hay gente en carretera que hasta con 60 años, ¿verdad? Sí, bueno, ya ahí ya hablamos de un tema ya medio patológico, pero bueno, ya eso es otra cosa. Sí, casos especiales. Golpes en las molleras que van dejan ese tipo de secuelas. Motociclistas, dijo. Pero en general podemos esperar una reacción en los niños un poco más berrinche, más llanto explosivo, ¿verdad? Ante una crisis. De repente de un adulto mayor podemos esperar menos explosión, porque generalmente un adulto tendrá más recursos emocionales. La vida no pasa gratis, le da una experiencia. De hecho, el adulto mayor tiende a manejar mejor el dolor, tiende a manejar mejor muchas cosas, y la crisis tienden a manejarlas
más guardadas, más emocional. Entonces más bien, mira, hábleme. Entonces, ¿verdad? Van a estar ahí como más encerraditos generalmente. Y un adulto reaccionará como pueda. Habría que ver las herramientas emocionales del adulto. Claro, yo, Jonathan, quiero consultarte sobre este tema tan delicado de cómo es una intervención. Obviamente aquí no es el espacio en donde pues, posiblemente vamos a tener todas las pautas, pero es importante comprender un poco de cuál es ese alcance que pueda tener una persona o qué esperar ante alguien en crisis que incluso está pretendiendo autolesionarse o quitarse la vida, y que ese tipo de situaciones pues lamentablemente cada vez son más recurrentes, ¿verdad? Sí, bueno, eso es un tema, ¿verdad? Eso es para otro episodio. Eso es un podcast completo. Hay que entender primero que nadie quiere quitarse la vida, ¿ok? Nadie quiere morir. La persona cuando se autoelimina lo que está buscando es eliminar el dolor, quitarse el sufrimiento. Que si no encontramos forma de quitarnos el sufrimiento, la persona ve la autoeliminación como una última salida, porque nos tolera el sufrimiento. Entonces, pues la intervención debe ir en torno a entender ese sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué te está haciendo sufrir tanto, que estás pensando en no vivir más? ¿Ok? Y las personas que llegan, no, pero vea que la vida es bonita, usted no ha intentado tal cosa, vea que eso no sirve, porque de verdad una persona que está llegando al punto de autoeliminación ya lo ha intentado todo. Entonces la intervención debe ser mucho más empática, mucho más de escucha y en torno a entender el sufrimiento, validar mucho las emociones y siempre darle, nunca en primeros auxilios se debe dar una falsa expectativa. O sea, yo no le puedo decir a una persona, todo va a estar bien. Yo no puedo decir eso, no sé si todo va a estar bien. Eso es una falsa expectativa. Yo no le puedo decir a una persona, ay, venga, yo me comprometo con usted a arreglarle la vida, ¿ok? Esas son falsas expectativas, ¿ok? ¿Qué sí puedo hacer? Decirle a la persona, mira, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar a alguien que te pueda ayudar, vamos a buscar a gente que podamos hacer cosas, ¿verdad? Pero ya ese es todo un tema, porque hay que entender la psicología del sufrimiento para poder ayudar en esos casos. Es muy complejo. De hecho, una persona que realmente tenga ideas de autoeliminación, generalmente lo cumplen. Generalmente sí dan indicios, alertas que uno puede ver y ayudar en ese momento, pero cuando la decisión está tomada, generalmente cuesta más. Fácil. Podemos dejarte la invitación para retomar ese tema con más detalle, pero sí, yo creo que es importante y sí sería súper chido abordarlo en un episodio dedicado a eso, porque me parece muy importante. Yo sí quería hacer una pregunta en relación a este tema de una situación traumática. Bueno, podemos hablar de cualquier emergencia, pero haciendo tal vez un recuento de las personas que nos han acompañado aquí en el podcast, que en algún momento han vivido una situación de algún enfrentamiento, una situación de este tipo, no todo el mundo reacciona igual, ¿verdad? Sí, siempre, como decía Eric, siempre hay tal vez como luego una etapa ahí en la que todos pasan tal vez por pesadillas o por estar arrepentirse, otros tal vez les da más, otros les da menos. La pregunta concretamente es, digamos en un contexto de ese tipo, de un tema defensivo, ¿vos recomendás que la persona siempre, sí o sí, después de un evento de este tipo, busque un tipo de ayuda posterior, aunque la persona tal vez no se sienta afectado? Porque ha habido personas que dicen, no, yo en realidad no me dio tanto. Otras dicen, yo no pude dormir por 4 meses, ¿verdad? Entonces, hay casos en los que uno dice, mira, sí, esta persona tal vez sería bueno que tenga ayuda, y hay otras personas que lo lograron llevar sin realmente tener que buscar ese paso adicional. ¿Vos recomendás que la persona como que se autoanalice y haya un punto en el que esa persona diga, ok, sí, mejor voy y hablo con alguien, o no? Siempre, sí o sí, siempre recomendás que busque a alguien. Siempre recomiendo que busque a alguien. A ver, es muy relativo, pero yo puedo tener un evento traumático, cualquier cosa que pase
puede ser un trauma para mí. Ya les expliqué lo del vaso y ¿verdad? Esa crisis puede generar un trauma. ¿Cómo se genera el trauma? Cuando yo emocionalmente se me desborda la situación, o sea, cuando emocionalmente no pude manejarla en el momento y me desbordo y eso me genera un trauma. ¿Okay? ¿De qué depende si se genera trauma o no en una persona? De sus recursos psicológicos, de sus factores protectores, su personalidad, su manejo de impulsos, su inteligencia emocional, su capacidad de análisis, su capacidad de reflexión. O sea, depende de muchas cosas. Entonces, ¿sí se puede preparar? Uno puede entrenarse, claro. Vamos a ver, imagínate que una persona ha pasado su vida reflexionando, meditando, de repente vive en un lugar más sano, no sé, practica respiración profunda, de repente oye podcast de salud mental y en su vida trata de llevar una vida pasible y tranquila. Una situación de crisis puede ser que no le llegue a generar un trauma, ¿ok? Porque de repente tiene más herramientas. O si le comienza a generar, tiene herramientas para manejarlo y diluirlo, digamos. A eso voy. Entiende mejor. A eso voy. Una persona puede soportar un poco mejor la situación, aunque yo sí siempre recomendaría siempre hablarlo con alguien. Por lo menos una evaluación. Sí, por lo menos con o ese alguien puede ser alguna persona cercana, ¿no? Por lo menos la red de apoyo. Ajá, por lo menos la red de apoyo. O sea, la idea es evitar el trauma. Exacto. Y yo evito el trauma muchas veces no, siempre hablándolo, ¿okay? De hecho, una persona que ha tenido un choque fuerte, algunas personas recomiendan, mira, trata de manejar, aunque sea un poquito antes de dormir, para que el trauma no se instaure, ¿okay? ¿Verdad? O sea, hay diferentes formas de trabajarlo, pero siempre hablarlo con la pareja, con los amigos, con la mamá, con el papá, con quien sea. Entre más lo hable, siempre va a ser mejor. Sí. Y mientras más seamos apoyados, ¿verdad? Hablarlo, pero con una persona que escuchen. Ajá. Porque si yo voy a hablarlo y más bien me minimizan, ese trauma más bien lo reprimo. ¿Okay? El objetivo de toda superación de crisis es hacerle ver a la persona que acepte lo que pasó, porque la vida es así. Y pasan cosas. El objetivo mío, como la persona que atiendo, no. El objetivo es contener emocionalmente, o sea, que la persona pase por sus etapas de forma segura y dar seguridad. Ya que la persona acepte es un proceso psicológico. De más tiempo. Ya es un proceso de terapia, sí, porque de cómo acepta a alguien que me mataron al hijo o a la hija. Es que uno escucha declaraciones en ese ejemplo, uno escucha de yo acepto lo que pasó, yo perdono al que lo hizo, claro, así son las cosas, Dios lo quiso así, cosas así. Sí, pero es como que proceso. aceptan y empiezan como a... Sí, la aceptación es un proceso muy importante. La aceptación es lo que nos ayuda a manejar mejor la situación, inclusive a sanar la situación, el perdón, todo eso. Pero eso requiere un proceso. Sí, no es así como... O sea, naturalmente no nos van a hacer perdonar a alguien que nos haya hecho daño, aunque sea poquito o mucho. O sea, naturalmente no nos van a hacer perdonar a ese que venía manejando y atropelló a mi hijo, a mi hija, a mi mamá, a mi perro inclusive, ¿no? Naturalmente no nos van a hacer porque, y mucho menos si la persona, por ejemplo, venía alcoholizada, por ejemplo. Entonces, hay todo un proceso. Naturalmente, los seres humanos de ahí pues guardamos rencor. Entonces hay un proceso psicológico. Entonces nosotros como atendedores de primeros auxilios psicológicos no nos corresponde ni nos interesa que la persona acepte. Entonces los comentarios de todo va a estar bien, acéptelo, tranquilo, perdone, en ese momento sobran. No funciona. Okay. Sí, que a final de cuentas, por lo que yo estoy comprendiendo, Jonathan, que vos señalás, mucho en realidad la diferencia del tipo de intervención la hace de esta unidad del tiempo. Sí. O sea, el tiempo, porque a final de cuentas la aceptación es una etapa del duelo, ¿cierto? Entonces, pues ese duelo la persona no lo está viviendo ahorita, y ahorita lo que está viviendo es el dolor intenso de lo que le está causando la situación. Sí, en ese momento creo que ni el duelo ha empezado todavía, en el momento de la crisis. Sí, el duelo empezará después. Sí, bueno, y qué interesante ahí. Ahora, con lo que refería Eric, por ejemplo, a la parte de las personas que se dedican a la atención de emergencias. Llámese policías, bomberos, cruz rojistas, bueno, paramédicos, médicos, enfermeros, cuidadores de pacientes que a final de cuentas pues están en un asilo, están muchas veces rodeados de personas con las que se encariñen y mueren. Ok,
digamos, esta forma de preparación llega a convertirse en algún nivel de sensibilización? A ver, este tema es muy importante, pero antes de responderte a esa pregunta quería meterle un poquito más a la pregunta que estaba antes, porque un trauma puede, o el estrés post-trauma puede manifestarse justo después del momento de la crisis o hasta meses después, ¿ok? Entonces por eso es que es importante siempre hablarlo, aunque sea con un amigo, aunque sea con un familiar, hablarlo y yo irme evaluando durante varios meses. Si yo no pude dormir, me cuesta comer, me siento desanimado, ok, vamos a ver cómo evoluciono. Si ya pasó una semana, 2 semanas, entonces ya es mejor consultar, ¿ok? Si yo me siento bien, puede ser una etapa de negación. De repente en 3 meses me empiezo a sentir mal. Entonces inclusive tener en mente ese proceso, porque un estrés post-trauma puede generarse meses después. El evento pasó ahorita y yo entré en un proceso de negación y en 3 meses me empiezo a sentir mal, deprimido, me empiezo a soñar con las cosas, que eso que pasó hace tiempo, y yo digo, qué raro, no, debe ser algo que me lo recordó, y continúa. Eso ya es un estrés post-trauma, ¿verdad?, que se puede instaurar. Entonces es importante ahí sí ya acudir a un profesional, o inclusive si el evento fue muy impactante para mí desde el primer día, desde el primer momento, y ya me sentí mal, acudir de una vez al profesional, porque para qué dejar que eso se instaure y genere una depresión o un trastorno de ansiedad. ¿Ok? Entonces entre más rápido seamos atendidos, mejor. ¿Sí? Que hijo de puña, debería ser obligatorio, ¿verdad? O sea, ni siquiera que decida, sino obligatoriamente va a ser atendido. Digamos, por ejemplo, que el Estado lo mande. Ahí voy otra vez a tu pregunta, para los funcionarios, policías, atendedores de primeros auxilios, emergencias prehospitalarias, médicos, debería de hecho hay vacaciones profilácticas y varias cosas para estos sectores, pero debería haber una atención emocional obligatoria, ¿ok? Grupos de descarga emocional o de contención emocional o de catarsis o como quieran llamarlo, pero ventilación emocional, ¿ok? Grupos que tengan que ir cada cierto tiempo, eso debería de haber. ¿Por qué? Porque lo que vos decías, nosotros los que trabajamos en salud mental tendemos a hacerlo por gusto. Generalmente, un médico estudió por vocación, porque le gusta ayudar a la gente. Un psicólogo estudió por vocación. Un paramédico estudió por vocación. Un cuidador lo hace por vocación, porque cuesta mucho que alguien que no le guste haga estas cosas, porque son muy pesadas emocionalmente, entonces rápido se van. Entonces lo hacemos por vocación. Entonces eso hace que tal vez no tengamos burnout, que es el desgaste laboral. Puede ser que sí, pero lo que generalmente nos pasa es algo que se llama el síndrome de desgaste por empatía, ¿ok? El síndrome de desgaste por empatía es el desgaste emocional que yo tengo al estar cerca o al estar conviviendo con el dolor y la muerte ajena, ¿ok? Entonces yo atiendo a alguien que está sufriendo, yo puedo decir, ese sufrimiento no me afectó porque es mi trabajo, pero el desgaste por empatía puede generar trastornos de depresión, ansiedad, estrés post-trauma, estrés, llantos, o sea, todo como un burnout, o la otra parte, que es apatía. O sea, ya no me duele, ya no me interesa, sí, se murió. Entonces, ese desgaste por empatía es lo que nos puede causar más daño al estar siempre trabajando con el dolor del ser humano, ¿ok? Porque al final de cuentas somos seres humanos. Entonces, cuando estamos atendiendo a alguien, esto es algo muy curioso, cuando estamos atendiendo a alguien, el switch de la empatía como que se baja, ¿verdad? Como sí, que vemos a esa persona como, ¿cómo lo digo? Como lo que tengo que hacer. Como un número de expediente. Se me olvida el dolor y aquí voy a atender y hacer lo que tengo. Es un procedimiento, es un proceso metódico, ¿ok? Listo. Pero si eso continúa, porque muchas personas que trabajamos en estas cosas, las parejas, por ejemplo, reclaman y dicen, es que esto es como un palo frío, yo puedo estar aquí llorando y a usted ni le interesa, o me corté el dedo y a mí me dolía y usted como si nada. Pues ya eso es apatía, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Porque en teoría con mis seres queridos me debería de doler un poco más, ¿me explico? Entonces ya ahí el desgaste por empatía puede estar generando una apatía, algo patológico, o por el contrario, más bien que lloro, que me siento mal, me duele el dolor del otro. ¿Sí? Te respondí. Sí, no, y es que eso yo creo que es
yo quiero ponerlo como un punto a recalcarse porque mucho hemos hablado aquí del tema de la vocación, de cómo ahorita, por ejemplo, el país está pasando por etapas de mucha inseguridad, cómo muchas veces, por ejemplo, muchos cuerpos de respuestas trabajan con las uñas, pero es que la moneda de cambio que se paga a nivel emocional es muy grande, ¿verdad? No, o sea, estar expuesto a este constante sufrimiento humano, hay personas que sí están pagando con su salud emocional, con su salud familiar, y que eso hay que recalcarlo y hacerlo valer mucho en verdaderamente la validez de ese tipo de profesiones. Estamos hablando de investigadores que les toca ver cada vez casos más violentos. Estamos hablando de respuesta a emergencias, médicos que ya hace un tiempo pues lo que estaban acostumbrados era ver algo violento pero con una justificación distinta. Y aquí viene una pregunta: ¿qué tanto afecta en la psique de una persona que atiende? Sangre de sangre, pero lo que vio fue un accidente de tránsito contra ahora el tipo de violencia que estamos viendo, que son sicariatos. Entonces, a nivel emocional también se logra diferenciar eso en el cerebro de la persona, ¿sí? Es que la maldad. Volvemos a lo mismo. Cualquier cosa puede hacer un trauma, cualquier cosa puede moverme emocionalmente. Por ejemplo, a mí me puede mover, a ver, voy a atender a un adulto que atropellaron a un adulto y yo lo voy a atender. Listo, hice lo que tenía que hacer, dejé al hospital y todo bien. Pero ese mismo accidente en un niño puede ser que me desborde. ¿Por qué? Porque tengo hijos pequeños, porque me recuerdo a mi hijo, porque es un niño. ¿Me explico? Entonces, puede ser que un asesinato de 23 balazos o que le arrancaron la cabeza con un machete, poniéndolo súper violento, puede ser algo muy impactante para alguien. Pero de repente también una cortada en un dedo puede ser impactante para alguien también, ¿verdad? Entonces, de repente un médico está acostumbrado a ver machetazos, pero llegó una niña con una cortada y le recordó a su hija y eso le va a mover un poco más. O un adulto mayor, ¿verdad? Llorando, qué sé yo. ¿Me explico? Sí. ¿Sí me explico? Es muy relativo, es muy relativo. Entonces, no podemos definir el trauma, la crisis o la reacción emocional por el evento. Okay. Tenemos que definirlo por lo que significó ese evento para la persona. Okay. Eso es lo que lo hace más complicado. Sí, Jonathan, yo tal vez también hay un tema que me interesa, es ahorita estamos hablando de ese, si se quiere, ese primer círculo del evento. La víctima, posiblemente la familia que está afectada y el respondedor. Los respondedores, ajá. Pero ya, por ejemplo, estamos viviendo, creo yo, una etapa en el país en la que se está viviendo esa desensibilización por el tipo precisamente de eventos que estamos viviendo. Bueno, la pandemia incluso pasó, ¿verdad? Que mucha gente al principio era mucho miedo, después comenzamos a normalizar el número de víctimas y llegó el punto en el que la gente se tenía que morir, decían, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, bueno, esta vez solo fueron 3,000. Sí, después de ser 7,000. Y cada vez, y así estamos con el tema de la ola de asesinatos ahorita. Entonces, está esa parte en la que ya mucha gente normaliza y también otra en la que a veces a uno le podría parecer ridículo, pero puede llegar a haber casos en los que pasó un evento en la mañana y a alguien le impactó y esa persona ya pasó su día y le comenzó a generar ciertas ansiedades, y cuando usted dice, pero ¿qué te pasa? No, es que vieras que tal vez en el mejor de los casos lo contó, me impactó tal caso. Puede llegar a trascender eso de que no estaba dentro de sus círculos, no era una persona que lo presenció y demás, pero puede llegar esto a afectar al ojo público de estar viendo este tipo de noticias y afectarles tanto a nivel emocional. Esa fue la crisis de la pandemia, porque la gente tenía miedo por lo que veían. ¿Se acuerdan que pasaban noticias de gente de otros países tirados fuera de los hospitales, muriéndose, gente bolsas recogiendo, gente cargando? Entonces hubo una ola de problemas emocionales por miedo por lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, sí, yo puedo verme afectado por ver noticias. De hecho, es muy común. Mucha gente que llega a psicoterapia por problemas de ansiedad es por estar viendo noticias, por estar viendo películas de crímenes. Ajá. Entonces, muchas veces la recomendación es no más noticias, ¿verdad? No más Facebook. Pongámoslo así. A mí me duele la cabeza. Entonces yo me pongo a buscar en internet. ¿Por qué me duele la cabeza?
Y Google te tira. Tumores. Google te tira cefalea común, por estrés, porque viste mucho el celular, por un tumor. Entonces ya yo digo, si yo me gané el tumor. Yo no digo, no, debe ser porque no dormí bien. No, yo de una vez digo, me gané el tumor. Y eso me va a generar y ansiedad, ¿verdad? Entonces sí, lo que vemos y escuchamos nos afecta directamente, aunque creamos que no. Siempre nos afecta. En menor o mayor grado, pero sí siempre nos afecta. Ve lo que dice por acá. Dice, el MEP ofrece un servicio de atención telefónica de primeros auxilios psicológicos. El Ministerio de Salud también. Y tengo entendido que el Colegio de Psicólogos estuvo ofreciendo. Solo el MEP en el 2024 recibió más de 900 llamadas de niños o jóvenes solicitando primeros auxilios psicológicos. Así es como le conocen el programa. Y el 911 también tiene atención de primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Sí, hay programas que atienden. Sí, hay programas que atienden. La pregunta es cuántas personas saben de esto y cuántas personas saben qué significa eso, ¿verdad? Mucha gente llama, inclusive, bueno, yo estuve con el Colegio de Psicólogos cuando fue la pandemia, estuve con el 911 también atendiendo llamadas y la gente llamaba para hablar, ¿verdad? No, es que estoy solo en mi casa, tengo miedo. Eso es una crisis. Para esa persona, tal vez sí. Exactamente, entonces ya se entra en una etapa de evaluación. ¿Qué significa eso para la persona? Puede ser una crisis para un adulto mayor, tener un dolor de estómago y que no haya nadie alrededor que me atienda porque me da miedo que sea un infarto. Entonces mejor llamo, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces habría que ver qué casos han, por qué. Yo sé que se atiende mucha agresión física, hay muchas cosas que se atienden, pero sí, para los que nos están viendo y escuchando, es importante saber que hay medios que nos atienden, colegios psicólogos, el 911, que es el más conocido, MEP en caso de menores de edad, me parece, y esos son como los más importantes. ¿Sí? La UCR, creo que la UCR da atención psicológica gratuita. Igual, yo no sé si estoy haciendo anuncios que no debería hacer, pero no, sí, todo eso. Más bien sería bueno, si logro encontrar la información, nosotros siempre que en algún episodio tenemos información que tal vez le sirva a la gente, luego en la partecita de la descripción del texto siempre ponemos, digamos, si son números de teléfono, cosillas así que le sean útil a la gente tener ahí a mano, siempre tratamos de incluirlo. Y todo. También incluso la referencia de los invitados. Ahora nos vas a dejar tus redes y obviamente también tus contactos, porque de estos temas a veces ¿qué te digo? Cuando, por ejemplo, digamos, aquí es un podcast en el que intentamos traer temas a la mesa de seguridad, de armas y de muchas cosas, y a veces hay de todo, ¿verdad? Hay ideologías de todo tipo. Ya de por sí sabemos que muchas veces en el colegio de psicólogos hay cierta oposición a algunas cosas, algunas tendencias con temas, por ejemplo, de las armas. Este tema de la psicología tiene una implicación directa, tanto así que hay evaluaciones, ¿verdad? Para previo a la aportación, y a veces, no sé, a nivel de, como te digo, del ojo público, incluso político, se ha utilizado como herramienta para decir que las armas están directamente relacionadas con suicidios y otras cosas, que bueno, habría que ver si los números en realidad lo respaldan. En resumen, lo que se busca a veces es traer gente que sea abierta a eso, a exponer ese tipo de temas y a conversarlos, o sea, entonces ahí vamos a dejar seguro tus contactos también para que el que desee, pues, conocer un poco más del tema, y incluso vamos a planear algo. Ahí estamos ya Jonathan y yo conversando, ¿verdad? Venimos planificando algunas cosillas ahí para lo que es el gremio de portadores, y que ojalá entonces en algún momento se pueda ya aterrizar y aprovechar. De hecho el examen o la evaluación, el diagnóstico de portación de armas va un poco en torno a medir estabilidad emocional. No, tener un arma no significa peligro. El tema es cómo se utiliza, ¿verdad? Claro. y qué tanta estabilidad emocional tengo yo para utilizarlo. Entonces, pues sí, mal utilizado facilita muchas cosas negativas. Claro. Pero el internet también, por ejemplo. Un carro, el internet, el alcohol. Las drogas, todo. Sí, en realidad, y bueno, esto es algo que
que es muy importante, entender que nada es un problema. En realidad, por ejemplo, uno dice, uy, el alcohol es malo. El whisky es whisky. El problema es mi relación con el whisky. Si yo puedo tomarme un whisky y estar tranquilo, pero si no puedo tomarme un whisky sin tomarme la botella completa, entonces el problema no es el whisky, es mi relación con el whisky. Entonces es importante entendernos a nosotros desde nuestras fortalezas, desde nuestras debilidades, y entender que en realidad nada es bueno y nada es malo, o todo puede ser bueno, todo puede ser malo, depende de quién soy y mis habilidades, ¿no? mis recursos. Dirían los liguistas, mi relación con la liga Relación no es la liga, no es la liga el problema. Ya se metió Eric en un problema ahí de índole público. Su proceso. No, yo soy morado. Yo también. Directamente. Yo soy morado, solo que no tengo ningún problema con... Ahorita que todavía tenemos más títulos, ¿verdad? Pero habría que estar en... Para los liguistas habría que ver su relación con primeros auxilios psicológicos. Y cómo se la sienten, crisis. y cómo se sienten en ese momento. Les ofrezco disculpas. A final de cuentas hemos visto muchos casos, ¿verdad? Donde mucha gente, algo que se supone que debería ser un motivo de alegría, explota en cosas que no, que haciendo cosas que no debería hacer. Y un partido, pegarle a alguien o llegar a extremos en donde ya llevan eso a la violencia, y uno diría, pero se supone que era un evento más bien de disfrute. Sí, es interesantísimo esto, porque ahí recuerdo hace ya algún tiempo de una final, creo que era Cartago-Heredia, que mataron a alguien con una pedrada en la cabeza. La pedrada, sí. Eso es súper violento, ¿verdad? Y uno dice, en un ámbito deportivo, en un ámbito sano, de llegar a ese nivel de violencia, es mi relación con el fútbol, cómo vivo yo el fútbol, qué pienso del fútbol, qué me genera el fútbol, al igual que cualquier cosa, al igual que el alcohol, al igual, inclusive la Coca-Cola, ¿verdad? ¿Qué relación tengo con la Coca? Hay gente que va con una adicción a la Coca-Cola, por ejemplo, ¿me explico? Sí, o sea, es un tema como de percepción. Es lo mismo que las crisis. ¿Qué me genera una crisis? Bueno, depende de mi relación con lo que esté pasando, con el evento. Entonces las armas no son un problema, el tema es cómo me manejo yo ante el uso de un arma, ¿verdad? Yo para tal vez ir cerrando, Jonathan, vos como especialista, ¿cuál es tu percepción de nosotros como país en temas tanto del Estado en general, del costarricense, la importancia que le damos y cómo estamos estructurados nosotros a nivel de atención emocional? O sea, ¿sentís ¿qué sería para vos así como algo que sería ideal, por lo menos una cosa cambiar en el corto plazo? Sí, necesitamos más psicólogos en atención pública. Para nadie es un secreto, y yo trabajo en privado, entonces no tengo nada que defender de este lado. La atención psicológica es cara. Es cara. A ver, si yo tengo una situación emocional importante y tengo que ir a psicoterapia una vez a la semana, póngale 2 veces al mes, cada 15 días, y tenés que pagar 35,000 colones por sesión, 70,000 por mes, cuando son 2 veces. Si son por semana, 140,000 colones por mes. ¿Quién puede pagar eso? Sí, que habrá quizás gente, inclusive ese es un factor muy importante por el cual la gente tal vez no busca sí, ayuda, ¿verdad? Y además, a ver, habrá gente que lo puede pagar, pero además es un gasto económico importante asociado a algo que no se ve, asociado a la idea de que la salud mental no es tan importante, ¿verdad? Asociado a la idea de que no es prioritario, de quién va a pagar ese dinero por algo que no es prioritario. Mejor me voy para la cantina y hablo. Yo he escuchado esto. Mejor me voy al bar y hablo con el bartender. La misma cosa y salgo mejor. Y barato, más barato, ¿verdad? Yo lo he escuchado. O voy y hablo con mi amigo, voy y hablo con mi amiga y todo bien. A ver, estamos viendo que sí se puede. O sea, sí, un amigo es una contención importante. Sí, lo es. Pero nunca va a ser lo que hace la psicoterapia. No puede, no tiene las herramientas. Es diferente. Entonces yo creo que debería de haber más atención psicológica pública. Debería de haber más atención psicológica gratuita, más accesible, que yo sé que hay muchos lugares que dan atención psicológica, inclusive muchas universidades, entre esa la UNIBE, la UCR, que dan atención psicológica o muy cómoda
o casi gratis, ¿verdad? Pero aún así no es suficiente. ¿Sí? Debería de haber el sistema de salud debería de tomarse un poco darle más la importancia recursos que se merece. Darle más recursos a la salud mental. Sí. Jonathan, ¿qué mensaje le podemos dar a los portadores de armas de fuego? Portadores que en algún momento, tal vez, Dios quiera que no, podrían verse enfrentados a una situación, valga la redundancia, de un enfrentamiento que implique herir o matar a alguien, o uno mismo ser herido, o estar en una situación, ¿verdad?, que tal vez involucre armas y disparos. ¿Cómo le hacemos ver a esos portadores la importancia de esos primeros auxilios psicológicos? Aunque hoy por hoy tal vez la persona es un poco rejega y niegue que tal vez eso tal vez no es tan importante. Sí, yo diría dos cosas. Primero, que si somos portadores de armas, hacer una evaluación muy personal y muy real, muy sincera, sin miedo, sin tabúes, de mi intención. Mi intención, en psicología le llamamos mi intención positiva. El que me motiva a tener un arma, ¿para qué tengo el arma? ¿Ok? Si estamos pensando en un arma como señal de poder, que muchas veces sucede, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿En qué momentos voy a ejercer ese poder, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es mi intención de tener un arma? Ah, no, para protección personal. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención? Primero, ¿por qué el arma? ¿Ok? Primero. Segundo, hacer un análisis muy real de mis habilidades, de mis miedos, de mis fortalezas y mis debilidades. ¿Por qué? Porque si yo soy portador de arma, tengo que manejarme muy bien. O sea, yo no puedo sacar el arma a matar al primero que me hizo feo en la calle, me tiró el carro encima. Mataríamos a todo el mundo, yo creo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me saca de quicio? ¿Qué es lo que me hace perder la cordura? ¿Qué tanto nivel de impulsividad tengo? ¿Qué tanto nivel de autocontrol tengo? ¿Sí? Porque eso podría definir un desastre de una portación de arma sana. ¿Ok? Entonces, hacerse evaluaciones psicológicas también. De repente no lo puedo hacer por mí mismo. Entonces, voy a un psicólogo que me haga ahí una evaluación, me ayude un poco a definir estos temas. Sí, como aparte de la que cada 2 años tienen que hacer propiamente para obtener el permiso. Lo que pasa es que esa evaluación es una evaluación rápida de test y tal, que te da un estado psicológico en el momento. Y los seres humanos somos muy dinámicos. De hecho, en 6 meses ya ese test no tiene tanta validez, ¿ok? Entonces, no solo es eso, sino entrar en un proceso real de conciencia, no solo lo que me dice el test, sino de evaluarme a mí mismo. ¿Para qué necesito el arma? ¿Por qué quiero un arma? Y yo, según mis habilidades, podría ser más bien a favor o en contra mío, ¿ok? En un proceso. Y la otra pregunta es, bueno, ya me tocó vivir el momento. De repente tuve que defenderme, saqué el arma porque era mi vida o la de la otra persona, o la vida de mis seres queridos sobre la otra persona, sobre el delincuente, sobre el atacante. Saqué el arma, disparé, me defendí, la persona murió, quedó malherida. Bueno, viene todo el proceso legal y todo, que de por sí es complejo, pero yo emocionalmente, lo que les decía ahora, hablar, buscar ayuda si es necesario, ver los primeros síntomas, no dar tiempo, porque todos los seres humanos, por más fuertes que seamos, por más grandes y corpulentos y viriles que seamos, una situación emocional nos bota, ¿ok? A todos, porque así es. Entonces no dar tiempo, ¿para qué dar tiempo? ¿Verdad? Entonces buscar ayuda en el momento, en los primeros momentos, en el momento indicado. Y si soy yo el que estoy observando lo que pasó, todo el proceso de primeros auxilios que vimos, ¿verdad? En especial si es una persona armada, tomar en cuenta que la seguridad es mucho más, todavía más. Hay que ser mucho más precavidos. Puede ser que yo sea una buena persona, estoy armado en una situación de crisis, disparé, maté a alguien, puede ser que esa explosión emocional, tengo un arma en la mano que me puede hacer cometer errores.
inclusive de seguridad, de repente no quiero dispararla, pero lo que hablábamos ahora, ¿no? Puse mal el dedo, se disparó. Porque es un riesgo importantísimo. Esa persona que acaba de disparar está en explosión emocional. Y ya vemos que la explosión emocional no sabemos qué va a pasar. Y tengo un arma en la mano, me explico. Es un riesgo. Entonces, con más razón, trabajar. Yo creo que ese es el mejor consejo. Trabajarnos, que vos me preguntabas. Entonces, ¿sí se puede trabajar? Sí se puede trabajar. Trabajarnos la contención emocional, trabajarnos el control de impulso, reflexionar, yoga, respiración profunda, lo que quieran, pero trabajar en nosotros y en ese control. Creo que eso es. En un evento defensivo, cuando sucede esta crisis, sí es aceptable, por ejemplo, la atención de un profesional en primeros auxilios psicológicos al día siguiente, a los 2 días. Ya no serían primeros auxilios, porque primeros auxilios es en el momento. Ajá. Ya sería una contención. ¿Una contención emocional o un proceso psicoterapéutico? No se podría llamar primeros auxilios, entonces. No, porque es una primera respuesta. Es como decir, voy en el carro, tuve un accidente, tuve una fractura de fémur y me fui a atender al hospital al día siguiente. Ya eso no es una intervención en primeros auxilios. Primeros auxilios son inmediatos, son en el momento, responden a una crisis. Si la persona ya se fue para la casa y pasaron un par de días, ya eso es más bien contención emocional, ventilación emocional, proceso psicoterapéutico, otras cosas. Okay. Ahora, que si la persona explota en ese momento, de repente se llevó la crisis guardada y en ese momento explotó, tal vez en ese momento cayó en crisis, entonces ya ahí sí yo respondo como primeros auxilios psicológicos, pero si no hay una explosión o un evento ahí detonador, ya sería una contención. Sí, qué complicado, Esteban, porque a veces, ¿verdad? En ciertas situaciones hay un choque ahí, ¿verdad? Con lo legal. Una persona tal vez se enfrenta a otra y lo que hacen es detenerla. Y tal vez se la lleven a una celda. Y tal vez esté ahí con 15, esa situación 20 horas solo. Metido. Y ese es el momento para atenderlo. Pero no se puede hacer nada, por más que se quiera. Sí, los cuerpos de emergencia no van. Vamos a ver, los protocolos de atención, y aquí voy a ser un poquito atrevido para mencionarlo, ¿verdad? En muchas de las atenciones de emergencia no van destinadas a generar ese espacio, ni en incendios, ni en atención de heridos, ni en temas policiales o de seguridad. No hay como ese tiempo, más bien, bueno, y Jonathan sabe, ¿verdad? Prácticamente una ambulancia en servicio, entre más rápido se habilite, mejor. Y entregue el paciente y siga. Pero se le puede, por ejemplo, en ese espacio, en ese ejemplo de una ambulancia, se le puede ir dando la atención psicológica durante el traslado. Es que a veces es complicado, ¿verdad? Sí, obviamente, se puede hablar, se puede escuchar. Es que la parte fisiológica casi que siempre va a ser la prioridad. Sí, ahora si la persona va malherida, por ejemplo, llamemos malherida una fractura muy dolorosa, un problema ahí, y la persona puede hablar, está escuchando, uno puede ir dando contención, ¿verdad? Aquí estoy, vamos a hacer todo lo posible, quédate conmigo, ¿verdad? Entonces ya damos una contención mientras voy haciendo el resto, ¿verdad? E inclusive para los atendedores de primeros auxilios hay un proceso que se llama el API, ¿verdad? El análisis post-incidente, que es eso, un poco de analicemos lo que pasó en la escena, cómo lo trabajamos, bien, mal, se puede haber hecho mejor y cómo nos sentimos, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo me siento? Y eso es una contención emocional. Hay una herramienta para eso también, para las personas que atendieron, ¿sí? No sé si el sistema policial lo tendrá, la verdad. Supongo que sí, han de tenerlo. Pero en servicios prehospitalarios existe. Ahora, la atención al paciente depende mucho de la escena. La prioridad en este caso, ya en casos de emergencias físicas, es la vida, ¿no? Ya después se puede hacer un proceso de intervención emocional. Sí, la herramienta del API como tal sí está ahí, pero más que todo enfocado a la parte operativa. A la parte operativa, sí, a quien brinda el servicio. Sí, pero pero a la parte operativa me refiero a analizar qué se hizo y qué no se hizo bien. Bueno, pero en teoría debería ser también la parte emocional. Sí, y vieras que casi por lo menos no se enseña así, ¿verdad? No siempre se enseña así. Yo sumándome un poquito a lo que decía Eric, tal vez una pregunta muy similar, pero hablemos de salud. Bueno, está bien, una persona la despachan porque hay un posible paro, ¿verdad? Y bueno, ya llegan los socorristas, paramédicos, ¿verdad? Todo el mundo RCP va para el hospital, salió y todo bien.
en el mejor de los casos. Analizando ese tipo de casos, entonces los especialistas dicen, es que vea, ese paciente tenía antecedentes patológicos familiares y personales, entonces que la dieta, que los medicamentos, ok, ahí es donde ya se entra a analizar todo lo que habría que hacer a nivel preventivo. ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es ese tipo de cosas a nivel psicológico? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros podríamos estar echando mano, Jonathan? Para prevenir. Para prevenir, para mejorar nuestra salud mental. Eso se llama autocuidado. También existe, digamos, si el internet ahora es una gran herramienta si se utiliza bien. Y usted pone técnicas de autocuidado, de salud mental o técnicas para mantener salud mental, van a salir muchas cosas. Lo primero es, ya esto es un tema también de otro podcast, pero el ser humano podemos decir que la salud mental funciona como un triángulo, para resumirlo un poco, que en ese triángulo está los pensamientos, las emociones y las conductas, lo que pienso, lo que siento, lo que hago. Y para tener una salud mental equilibrada es importante tener equilibrio entre esas cosas, ¿verdad? Si yo pienso que estoy haciendo algo que está mal, ¿cómo me voy a sentir? Mal. Si yo pienso que estoy haciendo lo que está bien, me voy a sentir bien, ¿ok? Entonces, un poco practicar ese equilibrio, ¿verdad? Tratar de tener en equilibrio lo que pienso, siento y hago. Y además ayudarnos con técnicas de contención emocional. Lo que les decía ahora. Hay técnicas de mindfulness. El mindfulness son técnicas de reflexión dirigidas. Les digo mindfulness, hay muchísimas. Pero mindfulness está científicamente comprobado que funciona. Hay artículos científicos, muchos. Entonces ya se validó su funcionamiento para el autocuidado de la salud mental. Entonces, son técnicas reflexivas, son técnicas de pongo el teléfono, reflexión mindfulness para dormir, y entonces una voz te dice, respire profundo, fíjese, piense en su respiración. Entonces lo que hace es sacarte. Yo me duermo a los 10 segundos. Bueno, mejor todavía. Para eso profundo, relájese. Exacto, para eso es. Hacer eso en la noche, antes de dormir, en la mañana, al despertar, al almuerzo, aunque parezca mentiras, ¿verdad? Y mucha gente dice, eso no sirve para nada. Funciona. ¿Por qué? Porque nos mete en un equilibrio emocional. Trabajar nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos me afectan? ¿Cómo puedo cambiar esos pensamientos negativos? ¿Verdad? Eso que estoy pensando que me da ansiedad, eso que estoy pensando que me da enojo, eso que estoy pensando que me da estrés, ¿cómo puedo trabajar ese pensamiento para ser lo más positivo? Entonces, tener pensamientos positivos. ¿Qué más? Comer bien, dormir bien. Dormir bien es fundamental. La gente no le da la importancia suficiente al dormir porque nuestro sistema, el sueño es un momento en el momento en el que el cerebro se repara muchas cosas. Por eso llaman el sueño reparador, ¿no? Entonces es un momento importante dormir, y no solo dormir bien, ¿ok? Dormir la cantidad de horas, pero también bien, ¿no? La alimentación, todo eso que se sabe un poco más. Lo que pasa es que no lo hacemos. El ejercicio, ¿verdad? Es que el tema no es que tengo que hacer, casi todos sabemos. El tema es que hay que hacerlo. Hay que sacar el tiempo para reflexionar, hay que sacar el tiempo para respirar profundo, hay que sacar el tiempo para deporte, hay que sacar el tiempo para comer bien, porque todos sabemos que eso es bueno. Está aquí, porque hay 1000 campañas de salud que lo dicen. En eso sí está bien el Ministerio de Salud, ¿no? 1000 campañas que hablan sobre la salud emocional. Pero nosotros tenemos que asumirlo como propio. Y así como saco tiempo para bañarme en la mañana, sacar tiempo para respirar un poco en la mañana también. Caminar un poco. Yo quiero dejar una última pregunta, perdón. ¿Existe algún tipo de botiquín de primeros auxilios psicológicos? Se llaman herramientas emocionales. ¿Okay? Los primeros auxilios psicológicos, digamos, yo como proveedor de primeros auxilios psicológicos, mi botiquín está dentro de mí. Entonces el botiquín es el protocolo, ¿verdad? El protocolo ABC, que sería buscar, escuchar, vincular. El protocolo acercarse, que es un protocolo para cómo acercarme al paciente, a la persona, cómo vincular, cómo escuchar. Son como esas 3 cosas divididas en más pasitos, más pequeños, ¿ok? Esas son como los dos protocolos más importantes, pero también mi propia herramienta.
Si yo sé que va a atender a alguien en crisis, yo a nivel emocional tengo que estar saludable. Entonces mi botiquín también es para mí, ¿verdad? Como en el botiquín llevo guantes, ¿cierto? Para protegerme yo. Los guantes no es para proteger al paciente, es para protegerme yo. Sí. En el botiquín de primeros auxilios psicológicos, en la caja de habilidades de primeros auxilios psicológicos, debe estar también todo esto. Si yo soy un proveedor de primeros auxilios psicológicos, estar bien, estar equilibrado. Yo no puedo dar primeros auxilios psicológicos si estoy estresado, si estoy conmocionado, si yo también estoy en explosión emocional, por ejemplo. Claro, bonito. Vamos cerrando. Sí. Bueno, súper interesante todo el episodio. Me quedaba, hace un ratito don Eric decía que no cualquiera puede dar la atención de primeros auxilios psicológicos. Yo más bien le llevaría a la contraria diciendo que más bien cualquiera puede, pero hay que saber hacerlo, que es lo que me parece que es como lo que rescataría yo de esto, que es como por ejemplo cuando hablamos del tema de control de sangrados, por decir algo. Cuando hemos hablado del tema de control de sangrados, es algo que cualquiera puede hacerlo, pero si no tiene los recursos, si no tiene el torniquete, si no sabe identificar si es un control de sangrados para torniquete o para vendaje compresivo, si nunca se ha capacitado, nunca ha aprendido un poco sobre el tema, de eso, una persona que nunca ha llevado ese tipo como de preparación previa no va a saber qué hacer en esa circunstancia. Entonces me llama mucho la atención porque eso siempre, cuando uno oye de primeros auxilios psicológicos o una atención ahí de crisis psicológicas, uno siempre piensa en un psicólogo, pero de lo que más rescato ahorita es que no necesariamente, ¿verdad? No siempre piensa en un profesional, en alguien que llegue, y realmente de lo que más me queda es eso, que cualquiera puede hacerlo, pero sí saber cómo hacerlo. Muchísimas gracias más bien, Jonathan, por el rato, porque estuvo muy muy interesante. Se nos quedan cosas, igual que siempre que nos sentamos a conversar con un invitado, se nos quedan cosas por fuera que quisiéramos abordar, pero por temas de tiempo no podemos. Sí quisiera comprometerme al episodio para hablar ya más a fondo de lo que comentaba Eduardo, la pregunta que te hizo sobre los temas de depresión y todo eso. Y yo le pido a la gente, porque yo sé que es chiva venir o escuchar un episodio del podcast donde alguien cuenta cómo se enfrentó a balazos con unos delincuentes, y son los episodios como que más, por la reacción que genera la gente, como los que más llaman la atención. Y yo sé que a veces cuando se abordan otros temas que no son relacionados, hay gente que a veces dice, este no, pero porfa que le den una oportunidad a estos episodios porque son muy muy importantes. Yo creo que todos tenemos en la vida a alguien o cercano o conocido que en algún momento o que tal vez ya no está por un tema de la parte emocional o de salud mental. Entonces sí quiero hacer ese compromiso de que lo vamos a retomar y no nos vamos a esperar mucho, lo vamos a hacer pronto, para que si de Jonathan tiene a bien acompañarnos aquí, podamos entrarle más a profundidad a ese tema. Sí, muchas gracias, con mucho gusto. Don Eric. Bueno, de mi parte, el mensaje es para aquellos portadores de armas o personas que trabajan en temas de emergencias y todo esto, ¿verdad? La importancia de capacitarse. Ya lo decía el compañero Jonathan, qué importante son ese momento después del evento que puede significar un cambio importante a futuro. Una mala intervención, por ejemplo, podría significar que una persona se traumada muchos años, a como una buena intervención de primeros auxilios psicológicos despuesito del evento, ¿verdad? Que eso quede claro, podría tal vez significar un cambio ahí en el chip que le puede facilitar un poco como todo ese proceso. Entonces la capacitación, ¿verdad? Fundamental, y no dejarnos llevar por aquella frase de a mí nunca me va a pasar, etc. Mejor estar preparados. Ojalá que tal vez a través de Eduardo podamos organizar alguna capacitación, ¿verdad? Creo que mucha gente estaría interesada. Y nada, agradecerle el tiempo y muy bueno toda la explicación. Muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios que son tan importantes. Y sí, evidentemente una situación donde hay armas involucradas siempre va a ser una crisis y un posible trauma. Y lo abordamos de esta forma, pero también cualquier cosa. La muerte de un familiar
Todos estamos expuestos a eso. Pérdida del trabajo. Una pérdida de trabajo, pérdida de una relación amorosa. De todos estamos expuestos a eso. Un mal día en el trabajo. Entonces, todo esto, si uno sabe primeros auxilios psicológicos, o es que si uno sabe primeros auxilios psicológicos y me pasa a mí, yo no me puedo autoatender, pero sí sé que es importante que lo hable y tal. Entonces voy a buscar a alguien que tal vez no sabe primeros auxilios psicológicos, pero sí sabe yo, escuchar. yo le puedo decir, mira, lo que ocupo es que me escuches nada más. Y ya. Y esa persona, estoy seguro que va a dar buenos auxilios psicológicos porque nos nace. Y yo quiero hacer así como un resumen de este espacio diciendo, a nosotros nos nace por naturaleza hacer primeros auxilios psicológicos. Por naturaleza entendemos cómo se hacen los primeros auxilios psicológicos. Lo único que tenemos que saber es cómo aplicar de manera consciente el lenguaje no verbal y la escucha empática. Ya, lenguaje verbal y escucha empática. No demos opiniones, no hablemos, nada más escuchemos y busquemos la seguridad de la persona, vinculemos y ya. Yo creo que ese es el resumen de este ratito. Sí, bueno, yo recalcar la importancia de cómo una situación mal manejada puede desencadenar, agravar lo que ya está pasando o producir nuevas crisis. Entonces, por eso desde hace tiempo lo veníamos conversando. Por azares de la vida, pues ya cruzamos los caminos, ¿verdad? Con Jonathan se pudo organizar, y aquí en el podcast era un tema que teníamos prácticamente desde la primera agenda, que hicimos una listita ahí de episodios, ¿verdad? Hagamos esto. Tenemos, pues, gracias a Dios, varios conocidos especialistas también en psicología, pero hemos querido también darle a la gente como ciertas, ¿verdad?, variedad de opiniones, y que la gente vea que hay muchas personas de verdad interesadas en aportar. Nosotros ahorita, pues, el podcast está en crecimiento, esperemos que esto tenga más y mejor alcance, pero a final de cuentas, todos los que han venido aquí, y por eso te agradezco, Jonathan, siempre han venido con la mejor de las intenciones de dejar algo para un aporte, ¿verdad? De las personas que han venido a contar una anécdota, los que han venido a dar su opinión profesional y obviamente sus criterios, todos siempre ha sido, y desde nuestra parte, la intención de que de verdad la gente se vaya haciendo de mejores herramientas. Gracias a Dios, a veces esa retroalimentación ha sido positiva. La misma gente llega y dice, vea, es que tal episodio, vieras que me dejó comprender más algo que tal vez yo no lo comprendía tanto. Esperemos que esta no sea la excepción, que de verdad esto no sea un tema que se limita a que si tiene o no tiene armas, a que si cree o no cree que está en un ambiente de riesgo. No, todos en algún momento podemos llegar a necesitarlo, y le aseguro que algunos, si no es que la mayoría, hemos tenido que en algún momento estar a la par de una persona que ha tenido algún tipo de crisis. Ahora es muy normal, ¿verdad?, verlo. Entonces, nada, dejarles ahí siempre a la gente la motivación de que ojalá con estos espacios lo que se quiere es, si a usted le sirvió de algo, no es por nosotros, compártalo, porque tal vez a otra persona le pueda hacer la diferencia, más en estos temas. Uno nunca sabe lo que está viviendo otra persona, y la diferencia de lo físico es que las cicatrices se ven, se notan, las heridas duelen, y a final de cuentas mucha gente lo expresa. Es más fácil decir me duele una fractura, me duele una herida, pero en la parte emocional nadie sabe lo que está cargando, y es más difícil detectarlo, ¿verdad? Si uno no tiene el ojo clínico para eso, pues evidentemente no le va a llegar. Entonces, tal vez en solo hecho de que yo comparta o que le mande el link a una persona puede hacer la diferencia de algo, ¿verdad?, para aprendizaje para todos. Y para cerrar entonces el día de hoy, entonces la frase, y ahorita nos tomamos el selfie, ¿verdad, caballero?, antes de que se nos olvide. Pensé que se le iba a olvidar la frase, ya lo tenía medido yo. No, la frase de hoy no se puede olvidar. Dice Mario Benedetti: elegir con quién hablar es importante, entender con quién estar callado, mucho más. Entonces, muy bonita frase. Nos retiramos, señores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Foto.